escucha? Buenos días a todos. Un agradecimiento a la Fundación, a la revista Chacra, por haberme invitado a hablar en este seminario. Mientras el VJ acá pone la presentación, quiero enmarcar esta presentación. Esta presentación yo la realicé el año pasado, estuve en Estados Unidos bastante tiempo analizando todos estos temas. Y una de las cosas que hice fue ir a un congreso de agricultura celular en Nueva York, en Brooklyn particularmente. Y motivó un artículo que escribí en la revista Horizonte A en su momento, que yo llegué tarde a Nueva York y tenía que ir hasta Brooklyn y agarré el teléfono y pedí un Uber. Y entonces estaba muy atrasado y vi pasar un taxi. Entonces inmediatamente cancelé el Uber, me subí a un taxi y me fui a Brooklyn al Congreso. Y mientras tanto, en mi inglés, fui hablando con el taxista y le empecé a preguntar por Uber, porque en Nueva York, Uber, los taxis. Y entonces el tipo me empieza a hacer una crítica despiadada a Uber, terrible, enojadísimo con Uber. 30% las matrículas bajaron. Me decía que Uber era ilegal y una serie de cosas que no tenía en cuenta los riesgos. Y bueno, finalmente llegué a Brooklyn tarde y me siento en la primera fila y el Congreso de Agricultura Celular tenía, por supuesto, como base la carne sintética. 400 personas de todo el mundo hablando sobre carne sintética. Era el congreso que se hacía de la gente de New Harvest en Brooklyn. Y cuando me siento veo un productor agropecuario, productor ganadero, con uno que tenía una startup de producción de carne en el debate. Y el debate era el mismo. El debate era el mismo. Yo digo, ¿por qué tantos paralelismos? ¿Por qué no se puede ver como una oportunidad esto? En vez de verse como una amenaza, en vez de que la gente se enoje al hablar de carne artificial. Así que en ese contexto es que escribí, después por supuesto fue evolucionando la idea y lo que traté de hacer, bueno, nosotros tenemos un mainstream en el sector agropecuario, la crónica periodística del sector agropecuario, en lo cual hay verdades que parecen dadas y las usamos como supuestos para desarrollar un montón de teorías que creo que tenemos que revisarlas un poquito más. Y no es que descrea ni las contradiga, solamente lo que intento con esta presentación es tratar de generar un poquito más de discusión, animarnos a discutir más, incluso hasta por ahí con alguien que le pique un poco el lomo y que hinche el lomo con alguna de las cosas que voy a decir, pero que nos ayude a discutir, que nos ayude a mirar un poquitito más allá, sobre todo para tratar de generar información para aquellos que tienen que tomar las decisiones. Entonces, por eso le puse algunas ideas imperantes en la opinión pública del complejo agroalimentario respetuosamente desafiadas. No sé dónde tengo que apuntar para pasar. Yo lo que creo es que nosotros usamos afirmaciones, que por supuesto no las niego, que obviamente el sector agropecuario es el sector estratégico para el desarrollo de la Argentina, es emblemático en todas las regiones del país, la conexión cultural, política, económica, las ventajas comparativas que tiene Argentina en la mayoría de sus regiones para producir, son muy importantes a la hora de hacer las evaluaciones del sector agropecuario del centro de nuestro país, pero también del resto de las economías regionales. Ustedes saben que todas las predicciones dicen que va a haber 9.000 millones en todo el mundo al 2050, y eso nos pone en un escenario tremendamente competitivo, porque Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene más producción que la que consume, y eso obviamente nos pone como un jugador central en todo este esquema. Aparte, la oferta de tierra es fija. Ustedes saben que hay 500 millones de hectáreas en todo el mundo que se producen. Podrá haber un 5, un 10% más, un poco en Europa del Este, un poco en Sudamérica, algo en África.
pero no hay muchas más hectáreas para explotar en el mundo. Entonces la oferta de tierra es fija y, como decía recién el gobernador Lichtis también, ahora la tierra se utiliza para producir energía, se utiliza para producir productos químicos, se utiliza para reemplazar productos químicos, se utiliza también para farmacia, para materiales. Esto todavía apunta más a lo de los 9.000 millones de personas. Argentina tuvo una estrategia importante en producir cantidades más que calidad a lo largo de toda su historia, y por supuesto que en algunas cadenas eso ha sido una estrategia muy exitosa. Y como corolario, China para el 2050 se calcula que va a tener 800 millones de habitantes en la clase media sobre una población de 1.340 millones de habitantes, ¿no? Lo cual representa el doble prácticamente, corregime Fer, pero el doble de la cantidad de personas en clase media que tiene China en este momento. Y obviamente esto da como resultado algunos paradigmas. Va a faltar alimento, va a haber mucha gente, vamos a vivir con precios altos, el que tiene una hectárea de tierra va a ser millonario, ¿no? Hay muchas cosas escritas de estas para los que nos dedicamos a la academia. Hay especulaciones acerca de precios altos de los commodities sostenidos a lo largo del tiempo, que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y podemos llegar a alimentar 600 millones de personas. Hay algunos que han escrito que podemos alimentar hasta 800 millones de personas, que tenemos enormes oportunidades para producir más cantidades de alimentos, que el miedo a los transgénicos y los agrotóxicos, y lo entrecomillé a propósito, no tiene ningún significado y que no tiene ninguna justificación. Hay que darle pelota, si me permiten la expresión. La política de alimentos es independiente de la salud, el futuro de la ganadería argentina y el cambio climático. Y quiero empezar justamente con el tema de los precios altos. Primero, yo creo que ustedes saben que todos los que tenemos este teléfono celular, cualquiera de nosotros sabemos que hay teléfonos celulares tremendamente más avanzados, pero que no hay forma de recuperar las inversiones en la innovación si no hay una obsolescencia programada y no hay cierto lanzamiento paulatino de las tecnologías. Esto también pasa en el sector agropecuario. Y creo que la cantidad de tecnología que se ha invertido en los últimos años en el mundo va a generar aumentos de las productividades por hectárea, quizás de manera tan creciente como lo va a hacer la población mundial. Y que eso no necesariamente se traduzca en un contexto de precios altos. De hecho, nosotros hoy estamos enfrentando números y precios internacionales que son muy altos respecto del histórico, pero respecto del histórico son más altos. ¿Y por qué no pensar que nosotros estamos entrando en una fase de amesetamiento de los precios internacionales? Yo la verdad que no soy partidario de que vamos a estar con precios hiperaltos. Además sería muy, digamos, ustedes saben las implicancias que tienen para el mundo y las negociaciones internacionales los precios altos de los commodities y las dificultades que podríamos encontrar en esas negociaciones si nos encuentra justo también como un importante jugador en materia de alimentos. La agricultura sin tierra, todo esto de la agricultura celular, yo creo que nosotros no tenemos dimensión de lo que significa o de lo que podría significar para la oferta de alimentos en el mundo, pero seguramente el otro día lo escuchaba a Tomás Peña en una charla que me tocó compartir también con Fernando, que este es una de las pocas industrias que desde Silicon Valley no fue hackeada, en el sentido de que grandes industrias como la de los taxis con Uber fueron hackeadas. Pero un negocio de 3 trillones de dólares en el mundo, como el sector de los alimentos, todavía no le tocó un unicornio como Uber, como Facebook. No fue disrumpido el sector de los alimentos. Y esto va a generar todavía más presión en investigación sobre tecnologías disruptivas que busquen alternativas a la producción de proteínas. Y es más, incluso hasta en un contexto de aumento de precios de las proteínas, los incentivos a la inversión en hackear estos sistemas pueden llegar a ser infinitamente superiores. Y el otro tema es los cambios en las pautas de consumo. Yo creo que hay determinadas pautas de consumo que hay que conceptualizar muy bien y analizar si esta cuestión ofertista que siempre tuvo la Argentina, y así es como el resto de los países del mundo también nos ve, con lo cual esto no es fácil de cambiar, si es una estrategia que nos puede dar sustentabilidad de largo plazo. El otro tema es que Argentina produce más alimentos para 400 millones de personas.
En realidad ustedes saben que Argentina es el país efectivamente que más alimento per cápita produce del mundo. Somos un país de 40 millones de habitantes y que producimos una cantidad de toneladas por habitante, 120, 140 millones de toneladas, que somos el país número 1 del mundo. Ahora, si hacemos la cuenta de que producimos para 400 millones de personas, 3/4 del plato sería soja. El inventor del dato, que fue Fernando, me contaba que, además, esto se midió en términos energéticos, por lo cual también, digamos, el equilibrio de la dieta, por decirlo así, no está contabilizado en este esquema. Y además, de esas exportaciones que nosotros tenemos, una buena parte de los granos que exporta Argentina son para piensos. Piensos en general animales, ¿no? para animales, es decir, alimentos para animales exportamos. Con lo cual, por la reducción proteica que tiene cualquier producción animal, seguramente esa cantidad de habitantes bajaría considerablemente. Obviamente que yo no voy a negar la importancia y la trascendencia geopolítica que tiene, por ejemplo, la soja para Argentina en este momento, porque sabemos que una buena parte de la estructura productiva de China está basada en la soja de Sudamérica, y esto va a ser así por bastante tiempo, pero con el aceite de lino, por eso le puse ahí, ojo con el lino y las tecnologías exponenciales, porque en la década del 50 Argentina tenía una exportación de lino que le hacía vivir su cuenta de capital. Los dólares venían por el lino. En un año se inventó la pintura sintética, se destruyeron los costos de la pintura sintética y nosotros quedamos con un rojo de dólares. No sé si les suena el problema. Así que yo creo que igualmente frente a toda esta robustez nosotros tenemos endeblezas y fragilidades frente a cambios bruscos, disruptivos de la tecnología que nos dejen afuera de la cancha por cosas que no vemos venir. Decimos que tenemos enormes oportunidades para producir alimentos y yo creo que es cierto que estamos en un club selecto, pero el resto de los países que producen también juegan el juego, ¿no? En teoría de juego juego yo, pero también el resto juega. Y a menudo muchos de los que juegan con nosotros o compiten están muy organizados. Y nosotros además tenemos algunos condimentos internos que no nos ponen en el mejor lugar de esa competencia. Sí es cierto que todas estas nuevas tecnologías que vengan nos ponen a muchos en la misma línea de largada, pero es muy importante que estemos organizados hacia adentro. Primero, que tenemos, lamentablemente, opiniones políticas controversiales respecto al sector agropecuario. Esto hay que decirlo. La opinión que hay en las grandes urbes del sector agropecuario no es buena. Hay estudios que les puedo facilitar, que hemos hecho, que sustentan esto. Y esto se traduce tarde o temprano en cuestiones fiscales, que tanto daño nos han generado a la paz social dentro del sector y a la productividad. Tenemos problemas de acción colectiva, no nos ponemos de acuerdo. Hay determinados sectores que es escandaloso. Son 20 voces que opinan cosas distintas. ¿Cómo hace un político bien intencionado y que quiere sacar las cosas adelante para llevar adelante un problema que le hablan 15 a la vez? Problemas de poder de mercado en la mayoría de las cadenas agroalimentarias. Tenemos oligopsonios prácticamente en todas las cadenas de producción. Son muchos los que producen y pocos los que compran. Tenemos problemas relacionados con los derechos de propiedad, graves. Digo, nombro semillas, es uno. Tenemos problemas con la regulatoria. Hay un trigo acá que se está desregulando, que tiene un montón no es por cargar tintas contra la regulatoria solamente. La regulatoria también se nutre del resto del sector que opina qué hacer con determinados eventos biotecnológicos. Por ejemplo, podríamos ser el primer país del mundo que tenga un trigo resistente a la sequía e incluso colonizar nuevas áreas de producción de trigo con este nuevo trigo y bueno, cuestiones controversiales hacen que eso no se pueda hacer. Y también hay otra cuestión. Argentina tiene, a lo largo de su historia, si uno lo mide en términos reales hoy, en dólares, en términos de PBI, un agujero que va desde 10 a 20.000, 25.000 millones de dólares por año, depende cómo esté el tipo de cambio. Tenemos un agujero de 10.000, 15.000 palos verdes, de 15, 20.000 palos verdes todos los años.
Y el sector agropecuario no puede hacerse cargo de ese agujero. Tendríamos que tener una pampa húmeda de 100 millones de hectáreas. Tenemos que buscar otra alternativa, tenemos que tratar de hacer eso, fortalecerlo, mejorarlo, agregarle valor, pero también tratar de buscar otros sectores dinámicos que nos ayuden a solucionar ese problema estructural que tiene la economía argentina. Los libros del 50 tienen los mismos contenidos que los problemas que estamos sufriendo hoy. Los problemas de estrangulamiento externo, nos quedamos sin dólares. Por eso digo, continuamos enfocados en producir más bien cantidades y llegar a las 150, 170, 200 millones de toneladas, porque deberíamos llegar a las 400 para tapar este agujero de dólares. O por ahí nos enfocamos en tratar de ir más a cuestiones de más valor agregado, de nicho, a desarrollar este enorme ecosistema AgTech que hay acá en Rosario y en Silicon Valley. En Silicon Valley, muchos de los emprendedores que hay de AgTech son argentinos. Empresas financiadas por empresas de Rosario que han explotado en Silicon Valley, que generan cientos de miles de millones de dólares. Y voy a ir terminando. Los agrotóxicos y los transgenos fueron utilizados publicitariamente y yo creo que sus nombres, y también políticamente, y sus nombres generan pánico en la sociedad. No importa si hay una persona que conoce o no del tema, le decís glifosato y transgénico y es mala palabra. Entonces yo digo, la posverdad no existe solo para la política. La posverdad también existió para esto. La ciencia capturó esta idea, vio el problema y se generaron alternativas. Porque la verdad es que respecto de los agroquímicos, casi todos los temas de los análisis de inocuidad que se hacen correctamente en la Argentina por el SENASA, por el INTA, no hay en apariencia problemas graves de toxicidad. Nunca los hubo, si no los hubiesen aprobado. Pero el tema entró. Y cuando el dueño de Amazon compró Whole Foods, que se mete en el negocio de los alimentos por primera vez, Amazon, la mayor compañía de comercio del mundo, después de Alibaba, se mete en el negocio de los alimentos en Estados Unidos, por supuesto que compra Whole Foods porque es el supermercado más grande, el que tiene el mejor sistema de logística, pero entre las cosas que dijo fue que en la góndola había un 30% de las góndolas que eran productos orgánicos, porque es una demanda que no para de crecer. Y sí, en función de lo que decía Lisa recién, este tema del estudio de los microbiomas genera nuevos campos de análisis de la ciencia, en donde, por ejemplo, quizás en el futuro descubramos cómo los productos de síntesis química del reino vegetal y del reino animal modifican los microbiomas, y esos microbiomas requieren de nuevas correcciones químicas para volver a su estado natural, pero no tengo mucho más tiempo para quedarme con esto. La política de alimentos es independiente de la de salud. Ustedes saben que este tema para mí es un tema tremendamente importante, pero esto está dando lugar a que los análisis de ADN, en conjunto con el análisis de los microbiomas del cuerpo, pueda a través de la alimentación analizar cuál microbioma es el mejor ARN que se conecta con el ADN que tiene tu cuerpo. Los precios de estos análisis se están destruyendo. Por eso Bill Gates invirtió en estos inodoros que diariamente hacen análisis de las heces para recomendar qué comer. Por eso puse inodoros predictivos. Y el tema de la ganadería, yo quiero decir esto nada más. A mí me parece que el tema de carne artificial, yo no sé si va a prosperar o no, pero creo que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de analizar el tema y cómo puede impactar eso en la Argentina. Yo digo, no enfoquemos el caso de la carne artificial como un tema de costos, de eficiencia productiva, es un tema moral, de no matar animales para comer carne. Es un tema que con esta cosmovisión del mundo que decía Mariana recién que hay en Silicon Valley, que yo me di cuenta cuando estuve ahí. Yo soy un comedor de asados serial. A los 5 años en el campo me enseñaban a matar un lechón para ver si tenía coraje. Tengo ese gen apagado, pero este es un problema moral de las sociedades más modernas y de los chicos. Y Bill Gates y Cargill invirtieron en una de las empresas más importantes de Estados Unidos de producción de carne artificial. Y esto es solamente un mapita que indico de cambio climático, no tengo tiempo para explayarme, pero
me lo facilitó Pablo Mercury del Instituto de Clima y Agua del INTA, en donde, con mi cabeza lo tapo, pero son las anomalías de precipitación en verano e invierno, y fíjense que esto puede tener consecuencias importantes para la Argentina. Por ejemplo, que no haya agua para producir vino en Mendoza. Por ejemplo, que en la Patagonia haya mucho más lluvias, porque las isoietas y las isotermas ya se están corriendo hoy. Y finalizando, para mí el futuro tiene 3 caminos marcados. Primero, Argentina va a seguir con los sistemas extensivos de producción, pero creo que vamos a convivir con sistemas de producción, con menos cargas de agroquímicos y, ¿por qué no?, con algo de agricultura orgánica. Creo que esto va a ser un desafío global que nos permite tener una oportunidad grande para la Argentina. Y el otro tema creo que va a ser la agricultura celular. Quizás no estoy hablando para el próximo lustro, pero sí quizás para la próxima década. Para mí el aumento de oferta de alimentos en el futuro inmediato puede ser grande y consecuentemente los precios tirando a los históricos. Y además, el mensaje que a mí me gustaría dejar es: si nosotros tenemos grandes industrias que quedan obsoletas, ¿por qué no pensar que las instituciones también se vuelven obsoletas? ¿Por qué no pensar que los bienes públicos que el Estado históricamente provee pueden quedar obsoletos? Y así como nos tenemos que animar a pensar y no enojarnos con la carne artificial si somos productores ganaderos, también tenemos que pensar desde el Estado, no enojarnos, y las instituciones tienen que cambiar porque están obsoletas, porque no están dando las respuestas que necesita el desarrollo de este país. Porque estas tecnologías requieren de que el Estado las conduzca, requieren de que un Estado se ponga adelante para poder aprovechar con creces y dejar de ser importadores tardíos netos de tecnología, que es una enorme causa de subdesarrollo. Yo solamente quiero dejar también el mensaje de que yo no quiero ser pesimista con esta presentación. Yo quiero dejar la idea de que la vaca atada la teníamos con un país de 15 millones de argentinos, o 12. Con un país de 40, 44 millones de argentinos necesitamos atar la vaca otra vez. ¿Y qué mejor camino que el desarrollo de la tecnología? Muchas gracias.